tal? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Diálogos para la historia. Tiempos complejos para la humanidad. Así, para la humanidad, para el mundo, para todas las sociedades. Y en ese contexto, cada quien juega su propio papel, desde el personal, en el ámbito de la contingencia, de las previsiones que se deben tomar, de la participación social, de los grupos que interactúan. Por supuesto, también está el ámbito de gobierno en las sociedades, que tienen que tomar decisiones inéditas incluso, porque pues los tiempos son inéditos. Esta pandemia no estaba prevista en el escenario del 2020, pero ya está aquí, ya llegó. Y es una situación que va a trascender. Por eso para mí y para muchos es un reto poder tener y contextualizar el sentir, el pensar, el actuar, los posicionamientos de quienes tienen un papel, que juegan un papel en este momento desde diferentes ámbitos, desde el ámbito médico, desde el ámbito social, desde el ámbito de la educación, desde el ámbito de gobierno a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, desde el ámbito legislativo. México es un país, si bien con un sistema presidencialista, pero hay 3 poderes y se supone que los 2 poderes, el judicial y el legislativo, son un contrapeso para el poder ejecutivo. En ese contexto, hoy para mí es un gusto, un honor poder conversar con el diputado federal Asael Santiago Chepi. Bienvenido, Asael, qué gusto. Muchas gracias, licenciado Raúl. Muy contento de estar aquí en tu estudio, en tu programa, y además también honrado, ¿no?, de que podamos tener esta charla en tiempos complejos, estos diálogos para la historia, que sin duda van a quedar como un referente de lo que está pasando, del sentimiento, del análisis que se está haciendo y de este momento tan importante, como lo comentaste, para la humanidad. Complejo, ¿verdad? Muy complejo. ¿Dónde sientes tú que ha repercutido? Bueno, obviamente en la salud, pero también la economía, los ámbitos de gobierno. ¿Cuál sería un primer diagnóstico global de lo que está ocurriendo, Asael? Bueno, pues tiene sin duda una gran repercusión en muchos factores y fundamentalmente también en el comportamiento humano. Para mí eso es fundamental, porque hoy estamos dando cuenta de nuestras debilidades, de nuestras fortalezas, de nuestra actitud, claro, de cómo nos comportamos, ¿no?, de cómo la sociedad hoy puede sacar lo mejor de sí, los individuos lo mejor de sí, o lo peor también, porque estamos conociendo muchas cosas, estamos interpretando muchas cosas, y entonces este es un factor para mí muy importante, antropológico, de cómo, claro, el ser humano se comporta, cómo reacciona ante esta situación que para mí es inédita. No habíamos vivido esta situación de pandemia. Hemos tenido desastres naturales, el comportamiento de la naturaleza, que nos ha dejado muchas lecciones, pero para mí esto es muy importante, para mí es fundamental. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo enfrentamos esta situación? Y obviamente cómo lo enfrentamos con nosotros, en lo personal y con nosotros. Obviamente también la repercusión económica, sin duda alguna, está permeando en todo el mundo. Hay una severa crisis todo el mundo. Se habla también de un reacomodo de la economía, de las grandes potencias, de quienes van a la vanguardia en el orbe, y que esto repercute en naciones como México, como otros países llamados del tercer mundo, se le decía anteriormente, ¿no? El capitalismo sufriendo una crisis, el neoliberalismo viviendo una severa crisis, y que obviamente también nos permite aprender de cómo sí
se puede organizarse para enfrentar la pandemia, ¿no? Entonces hay una crisis en lo individual, hay una crisis en lo social, hay una crisis económica, y no se diga en las instituciones. Hoy las instituciones se ven totalmente vulnerables, rebasadas, los sistemas gubernamentales, y a partir de todo esto que está aconteciendo, yo siempre le he apostado a que en las crisis hay siempre la oportunidad. Sin duda. Y estoy convencido de que vamos a salir avante, ¿no? Yo también coincido contigo, que finalmente vamos a salir adelante. Pero, a ver, entrando ya en el contexto de lo que tú estás planteando y que lo estás diciendo, lo estás dibujando correctamente. Vamos por partes. Bueno, ya tenemos la crisis mundial, la respuesta que hemos tenido de diversos países, en donde más ha permeado el coronavirus, pero vamos a México. Vamos a empezar por el gobierno federal. Ya el gobierno federal enfrentaba retos importantes en la economía, el tema petrolero, se ha venido agudizando el tema de la crisis petrolera, que casi tomó su auge en el momento culminante de la pandemia. Como si algo faltara, viene el tema de la crisis petrolera, vienen decisiones, ya traíamos la crisis del INSABI en el sistema de salud, y bueno, ha habido una respuesta del gobierno federal, ha habido respuestas en diferentes matices, en diferentes ámbitos, en diferentes momentos y con diferentes percepciones. Sí hay un debate sobre el tema y particularmente de las decisiones del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, que el gobierno de Eliseo Andrés Manuel López Obrador, este proyecto del cual yo formo parte, sí, soy diputado del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, se llegó con una muy alta expectativa, una expectativa enorme, ¿no? Derivado de crisis políticas, derivado de comportamientos no muy sanos, de vicios, y bueno, se llega con una gran expectativa, y se empiezan a hacer cambios de fondo, ¿no? Cambios de raíz, ¿no? Cambios de raíz, cambios radicales, ¿no? En el sentido, pues, de que tenemos que modificar estructuras de gobierno, leyes, y obviamente en una visión eminentemente de bienestar para quienes habían estado por mucho tiempo olvidados, es decir, en la visión, primero los pobres, por el bien de México, primero los pobres, y en una política eminentemente de austeridad, ¿no? Se empezaron a hacer modificaciones a la ley, la reducción de salarios a altos funcionarios, que nadie gane más que el presidente, se creó el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el INSABI, se crearon otras instituciones como este instituto para devolverle al pueblo lo robado, se empezaron a aprobar leyes como la de extinción de dominios, se empezaron a hacer muchas cosas, ¿no? En el ámbito legislativo, obviamente se priorizó una política del bienestar con los programas, se empezaron a realizar los censos, y bueno, un trabajo muy extenuante, con mucha velocidad, y yo creo que estos cambios que se hacen así, de querer, ¿no? De querer de un día para otro darle vuelta a toda una estructura, a todo un aparato, ha traído algunas complicaciones. Es decir, que tendríamos que ir midiéndole bien a los tiempos, porque parte de la complicación ahorita, obviamente se atraviesa lo de la pandemia, ¿no? Que nos mete en una complicación y en dar respuesta, y obviamente estar a la altura de las circunstancias. Ha faltado operatividad en las estructuras del gobierno federal para aterrizar todos estos programas, para tener el conocimiento, para tener los datos, para tener resultados, que obviamente algunos se van a dar a mediano y a largo plazo. Pongo ejemplos. Mi distrito tiene 121 municipios. Quiero compartirte que en el distrito de Tlacolula de Matamoros y sobre todo en la región de la Sierra Norte, más de 30 caminos de este programa de concreto hidráulico están avanzando y muchos ya están concluidos, y el presidente ha estado en la región Mije y en la región Zapoteca. Otro camino que es muy importante para nosotros, que comunica al sector Mije con el sector de Villalta, que yo nunca imaginé en mi vida verlo
en avance en construcción de pavimento, se está haciendo. Hay un compromiso que en el sector de Villalta, y estamos ya trabajando para que en próximos días se empiecen los estudios para una universidad en Villalta. Y bueno, todos estos proyectos de orden general y que para mí son estratégicos, están ya concretándose en mi distrito, ¿no? Yo pongo el ejemplo de mi distrito. Yo estoy convencido que sí se va a concluir en este sexenio. Hay un compromiso del presidente de que en el 2022 estén concluidas las autopistas que van al Istmo de Tehuantepec y que van a la región de la costa. Entonces, en lo general hay avances sustanciales, ¿no? En lo particular hay detalles que hay que concretar, que hay que revisar, que ha faltado operatividad, ha faltado transparencia, que tal vez no se entienda la filosofía y la visión de la cuarta transformación por muchos actores que hoy tenemos que participar, y sobre todo actores que están en la estructura del gobierno federal, que puedan consolidar los proyectos, que son 20 proyectos para la cuarta transformación de este país. Entonces vamos acompañando la parte legislativa, la parte del presupuesto, la parte de crear las instituciones. Otro cambio importante fue la creación, otro logro importante es la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que está al frente de un paisano de nosotros, la creación de la Guardia Nacional también, que obviamente va a ir agarrando forma y se va a ir concretando, y cuestiones en ese sentido. Y además, algo muy importante, la participación de las mujeres en esta legislatura, la cual llamamos de paridad de género. Hay una importante participación de nuestras compañeras que están presidiendo en su mayoría las comisiones en la Cámara de Diputados. Bien, es correcto lo que tú planteas de todo un proyecto y de todos estos programas que se han echado a caminar a lo largo de lo que va de este gobierno de la cuarta transformación que encabeza el presidente López Obrador. Sin embargo, ha habido polémica, y en este momento yo me referiría específicamente a las decisiones que se han ido tomando en el ámbito económico y en el ámbito social por parte del gobierno federal, incluyendo, incluso te preguntaría, este tema de la polémica que el mismo presidente ha planteado con los medios de comunicación que critican acciones con sectores económicos. Es decir, esto es correcto, esto es lo mejor en estos momentos en que la unidad nacional debería ponerse por encima. Es pregunta, porque así lo han planteado algunos sectores importantes de la sociedad. ¿Cuál es tu visión? Sí, de entrada decirte que yo respeto mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador, obviamente con una enorme trayectoria de trabajo y acompañamiento social, y decirte que de entrada son momentos de solidaridad, son momentos de unidad, son momentos de conciliación, ¿no? Y la conciliación yo creo que tiene que ser de todas las partes, en donde sin duda alguna el presidente, que va a la vanguardia, que es la cabeza de la nación, tiene obviamente que generar estos espacios de consensos, que en nada ayuda a confrontar o en nada ayuda a debatir cuestiones que pueden ser superadas, ¿no? Y desde mi punto de vista, yo también he sido crítico de que en algunas ocasiones no ayuda o no contribuye el generar confrontación permanentemente. Yo respeto mucho a los medios de comunicación, pero también por la experiencia propia sé cómo actúan algunos medios de comunicación, y he vivido también en carne propia, también como la especie de una provocación. Yo creo que a veces el asunto de el sentimiento en el que te encuentras, el momento, cuenta también mucho, y pues se cometen errores, ¿no? Pero más allá de esto, son momentos de unidad, de solidaridad, son momentos de consensos, de pedir ayuda a todos los sectores, a todos los actores, en todos los estratos, ¿no? Para que podamos
cerrar filas y fortalecer y mostrar de qué estamos hechos como mexicanos. Muy bien. El ámbito legislativo, tú eres legislador federal. De entrada, bueno, ya podemos comentar que, bueno, lo sabemos que hay una mayoría parlamentaria, fundamentalmente en la Cámara de Diputados, que incluso es en una mayoría absoluta. Yo siempre he pensado que en política y en los poderes siempre debe haber contrapesos. Los contrapesos son importantes en todos los sentidos para un gobierno. Las opiniones diferentes, claro, los contrapesos positivos que opinan, que generan debates, que son propositivos, etcétera. En ese contexto, la actuación de la Cámara de Diputados Federal ha generado también controversias. Tú adviertes que hay vamos a ponerlo así, una aplanadora total en el Congreso, en la Cámara de Diputados Federal, o realmente hay discusión, temas como estos tan controvertidos reciente de las modificaciones presupuestales, que si podían el presidente ejercerlo a discreción, que si no puede, todos estos temas, incluso un poco antes de que empezara la crisis de la pandemia, el tema de los migrantes, el tema del petróleo, el tema de estas decisiones. ¿Cuál es realmente, desde tu punto de vista, el papel que está jugando el Congreso, incluso dentro de sus controversias internas? Yo he visto muy activo, por ejemplo, a Porfirio Muñoz Ledo, discrepando de algunas decisiones, aclarando que no es una confrontación con el presidente, pero que tiene sus propios puntos de vista sobre los temas. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación vista desde adentro por el diputado Asael Santiago Chepi? Para mí esta es una experiencia pues de gran trascendencia para la trayectoria que tenemos y la hemos estado viviendo al máximo. Sin duda, como parte de este proyecto, sí hay una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Somos 263 y tal vez ahora un poco más, a lo mejor ya en estos días se adhieren otros compañeros legisladores, pero sí ha habido discusión, porque son necesarios los contrapesos, como bien comentas. El PAN tiene en sus filas a buenos cuadros de probada experiencia, Movimiento Ciudadano también, el Partido Revolucionario Institucional también tiene cuadros, y han aportado, y se ha discutido, y se ha debatido. Y a la hora de tomar las decisiones, obviamente es donde pesa el hecho de que tengamos prácticamente pues la aprobación generalizada de las reformas que se vienen haciendo derivadas de este proyecto. Es decir, no solamente es el voto, hay legitimidad también, ¿no? O sea, hay legitimidad, que para mí es muy importante esto. En el caso de Oaxaca, los 10 distritos fueron ganados por la coalición Juntos Haremos Historia. En el distrito de Tlacolula de Matamoros tuvimos arriba de 120,000 votos. Entonces hay legitimidad también y formamos parte de todo un proyecto. Sí hay debate, hay excelentes actores políticos, hay una gran experiencia de cuadros al interior de nuestro grupo parlamentario. También hay compañeros que, como yo, estamos viviendo una primera experiencia y estamos aprendiendo y nutriéndonos de todas las corrientes. Y sabemos que muchos legisladores pues tienen en el pasado también pues hay participación en otros partidos políticos, ¿no? Con gran trayectoria, como tú mencionas al diputado Porfirio Muñoz Ledo, como también está Pablo Gómez, el mismo Mario Delgado, Tatiana Cloutier, que viene de un antecedente distinto. Entonces hay una enorme riqueza. Sí hay contrapesos, pero también que está muy claro y es contundente que a la hora de votar, votamos a favor del proyecto de la Cuarta Transformación. Y obviamente están muchos compañeros en la libertad también de votar, de manera, de discrepar y de manera particular en la aprobación del presupuesto 2020. Yo voté incluso una reserva a favor. Yo estaba a favor de que se incrementaran los impuestos al tabaco, a las bebidas azucaradas,
y a productos que hacen daño a la salud. Sin embargo, la orientación generalizada era de que no aumento a los impuestos, no moverle a los impuestos. Entonces ahí tomé una decisión particular. También voté en la primera ronda y fui muy cuestionado y muy criticado en el planteamiento de la reforma educativa, ¿no? E incluso hasta hubo una crítica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo, votaron algunos diputados en contra de la reforma educativa. Y yo me opuse porque consideraba de que aún tiene cuestiones que habría que revisar y analizar el artículo 3º constitucional. Entonces yo ahí voté. Porque además tú tienes una trayectoria en el ámbito magisterial. Claro, como lo dictaba y como la experiencia y obviamente como mi visión, que tal vez equivocada, pero esa fue mi visión y voté en ese sentido. Sí, es que eso es importante. Lo que pasa es que tienes razón, ahorita que te estoy escuchando, bueno, sí, hay debate, hay discusión, hay puntos de vista encontrados, finalmente, pero al final de cuentas se vota en un sentido porque es una mayoría. Es decir, y yo ahí diría nada más como acotación, sin entrar a polemizar sobre el tema, porque es un tema que creo que no tiene una definición. Es decir, ¿dónde está la frontera, ¿no? Entre una... Yo recuerdo cuando fui diputado federal en la 56 legislatura, a mí me tocó participar en los debates sobre el FOBAPROA, el tema en los 90. ¿Y votaste a favor del FOBAPROA? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo he sido crítico siempre de eso y es otro tema que yo he planteado, que en Oaxaca aquí hay quien está en deuda, que se benefició del FOBAPROA, que se ha beneficiado de la riqueza cultural de Oaxaca y decisiones incluso de gobiernos estatales, y que está en deuda porque se llevó varios miles de millones, no de pesos, sino de dólares con el FOBAPROA y luego con la venta de Banamex. Pero bueno, esa es otra historia. Nos dejó endeudados, ¿no? Y nos dejaron endeudados. Y ahí está el tema del FOBAPROA. Pero bueno, me refiero a que es cierto, en aquella época yo me acuerdo que fue un gran debate en comisiones, en tribuna, pero al final de cuentas, bueno, pues en aquella época se le llamaba aplanadora, no sé cómo lo llamaríamos ahora, pero se impuso el voto. Yo ahí lo dejo, ¿no? Porque finalmente pues es un tema de circunstancia política. Te digo, la frontera es muy tenue, ¿no? Para dónde está el tema de la propia convicción o de la propia visión o de las visiones externas frente a una decisión de gobierno que viene a convertirse en una decisión de Estado. Pero ahí está el tema. Las estadísticas que se están rindiendo por parte del gobierno federal todos los días, adviertes que hay una visión correcta, volviendo al tema de la situación actual, las que da el doctor López-Gatell. Respecto a las estadísticas, mira, ¿cómo lo puedo yo confrontar, ¿no? Estamos en contacto, en el caso de tu servidor, con los presidentes municipales de mi distrito. Quiero poner esto como un referente, ¿no? Y no tengo yo un dato fidedigno, real, de algún caso probado de COVID en la región de la Sierra y en el distrito de Tacoloa de Matamoros, salvo San Sebastián Teitipac, que está en la lista oficial, y lo comprobé. Tenemos compañeros activistas que están ahí en las comunidades, que está aquí en el Valle de Tlacolula y en San Antonino Castillo Velasco, ¿verdad? Pero obviamente, a ciencia cierta, el hecho también de que se estén realizando estas pruebas o el diagnóstico médico de saber quién tiene, quién es portador del virus, no tengo a ciencia cierta el dato. Claro. El dato de contagiados. Y es correcto, no sea en tu ámbito directo. Claro, pero en lo general te puedo decir, confrontando la estadística del gobierno del estado y del gobierno federal, en el caso de mi distrito, donde estamos poniendo atención, ahí no tenemos. Entonces sí hay una relación, hay una concordancia, hay una concordancia, ¿no? Obviamente en el ámbito de todo el estado sería también importante, que creo que es una tarea que debo llevarme, de preguntarle a los compañeros, a los maestros, a las maestras, a autoridades, a gente que conocemos, que nos den la información de cómo están viviendo esto,
¿no? Sé también que ha habido algunos decesos, ojo, porque he estado muy atento. La gente siempre nos habla, nos busca, oye, ayúdame en esta situación, quiero ingresar a un familiar y estamos pidiéndole toda la información de que cuál es la enfermedad, de si es de COVID, si no es de COVID, y tenemos ahí datos muy precisos que concuerdan con los datos que está dando el gobierno del estado y obviamente de orden federal. Ya estando ya en el ámbito estatal, creo que, y así yo lo percibo, no sé si me equivoqué, pero creo que aquí en Oaxaca, en una amplia mayoría, el consenso de los actores políticos, de las organizaciones, de los partidos, ha sido sumar. Es decir, no confrontar. Y también creo que yo no he visto mayormente, salvo tal vez un caso aislado de alguien que haya pretendido lucrar políticamente con el hecho. Eso hay que reconocerlo. El gobierno del estado en Oaxaca también ha tomado decisiones. El gobernador ha hecho planteamientos, ha sacado algunos decretos en relación precisamente con el empleo, con los apoyos, incluso con el uso de los elementos que protegen, en fin. En ese contexto, ¿cuál es tu opinión? ¿Estamos en lo correcto? Sí, claro. A mí me parece que hay una coordinación de autoridades municipales, del gobierno del estado, del gobierno federal, de algo que me consta. Ha habido solidaridad, en el caso mío, para el distrito, porque no hay recursos ni insumos que alcancen. No alcanzan, claro. Yo he recibido apoyo por parte del presidente municipal de Oaxaca de Juárez, a quien le envío un cordial saludo, a mi amigo Osvaldo García, también del gobierno del estado, a las dependencias de las cuales se ha acudido para buscar el apoyo, para abrir las puertas, también se ha brindado. Y qué decir del gobierno federal, hemos tenido reuniones con el director del hospital, presidente Juárez, con el delegado del IMSS también, y estamos tratando de aportar. Ahora mismo compañeros de nuestro equipo están en las comunidades, están yendo a las comunidades más vulnerables y brindando un poco de ayuda y dándoles ánimos, que vamos a salir adelante, que cerremos filas y que juntos también en su momento tenemos que trabajar y redoblar esfuerzos. Entonces yo veo un momento de unidad, en el caso de Oaxaca, de unidad, de solidaridad, de gran apoyo, y decirle a la gente que lo más importante para nosotros en este momento y para todos tiene que ser preservar, cuidar nuestra salud. La vida no está sujeta a ninguna situación de negociación, de chantaje político o de sacar raja política. Hoy es muy importante que esa pueda ser la prioridad, la salud de todas y de todos, y que obviamente habrá gente que lamentablemente tiene que salir a buscar el pan de cada día. En el arroz, dicen, pero ¿no? por necesidad, Raúl. Sí. Tú sabes que aquí en Oaxaca pues hay mucho comercio informal, somos un estado donde no hay pues empresas, y obviamente pues es lo que tenemos que hacer. Son momentos de unidad, de solidaridad, de apoyo, de acompañamiento, de cerrar filas. Muy bien. Te comentaría como en el ámbito y validando lo que tú estás comentando, para esos diálogos participó el secretario de Salud del Estado y hacía un comentario respecto precisamente a lo que es tu región, a la sierra, cómo los pueblos de la sierra, las comunidades de la sierra han tomado sus propias decisiones para autoprotegerse y que precisamente eso ha generado que en la región de la sierra sea la menos vulnerada en este contexto. ¿Coincide con lo que tú estás planteando, Asael? Sí, claro. Bueno, hasta ha habido opiniones críticas porque en algunos pueblos hasta están haciendo fiestas y celebrando a sus santos patrones, ¿no? Cuidándose, tú llegas y te preguntan a qué vienes, qué vas, de dónde vienes, qué sí, pretendes. Claro. Eventos que se realizan han estado también en stand-by. Algunos otros, como tú bien lo apuntas, bueno, son parte de las tradiciones de nuestros pueblos, porque eso sucede. Pero en términos generales, tu región es una de las regiones que ha respondido mejor. Sí, claro, porque las decisiones se toman en asamblea. Sí, son comunitarias. Y hay sanciones, hay reglas, y hay servicios que se prestan. Incluso reglas no escritas. Sí, claro, hay códigos. Muy bien, Asael. Y bueno, comentarte bien rápido, están bien organizados, tomaron todas las restricciones, los accesos a la comunidad, las salidas, no está saliendo ahí, salvo que tenga el permiso de la autoridad para venir por insumos.
viene por insumos, lleva un documento que está autorizado para pasar al siguiente pueblo y al siguiente pueblo venir y volver con los insumos. O sea, no está ingresando ni está llegando gente, aún siendo de la misma comunidad, pero que no vivan en el pueblo, sino que estén en otro estado, en otro lugar, no pueden ir a su comunidad en este momento. Están muy bien organizados, pero y tienen alimentos. Las comunidades siempre han vivido del autoconsumo. Claro. Se cultiva para el autoconsumo. Sus cultivos propios. Tenemos maíz, tenemos frijol, tenemos panela, tenemos ahí las huertas, tenemos ahí las gallinas, los guajolotes, y bueno, por eso no hay casos en la región de la sierra. Muy bien, Asael, pues algo que quisieras agregar. Pues agradecerte, Raúl, este espacio, agregar, decirle a la gente que vamos a salir adelante, que Oaxaca es para mí uno de los estados, el más importante del país, con una gran riqueza, con una gran diversidad, que vamos a salir adelante, porque ya hemos mostrado los oaxaqueños de qué estamos hechos ante cualquier adversidad. Claro. Son momentos de solidaridad, de que tengamos confianza, de que tengamos fe, y de mi parte voy a seguir trabajando, haciendo lo que esté al alcance de mis posibilidades para ayudar a la gente que más lo necesita. Gracias. Volveremos a abrazarnos sin duda. Muchas gracias. Fue Sin Censura. Nos vemos pronto. Muchas gracias.